Señor, te pedimos que tu palabra, proclamada en la Asamblea Litúrgica, en esta festividad de Jesucristo, Rey del Universo, llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, lo penetre y le permita abrirse a la acción de tu Espíritu para que realmente dé testimonio de tu reino entre los hombres. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado seas. Indudablemente que la palabra de Dios quiere siempre conducirnos a una experiencia del Dios vivo. Creo que hoy, en una meditación sencilla de la palabra, podemos enriquecer nuestra experiencia vital de Dios para que realmente nos comprometamos a fondo con el misterio de su reino. En la primera lectura nos aparece Dios pastor. Qué hermosa toda la lectura. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y esta lectura desembocaba en el canto precioso de ese salmo tan preferido de muchos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Primer ritmo de meditación en este momento, entonces: siéntete oveja de Dios. Siente a Dios como tu pastor. Déjate encontrar por Él. Deja que cure tus heridas. Si estás sana y robusta, déjate robustecer aún más y déjate cuidar por Él. Señor, te quiero entregar mi alma en este día y quiero realmente ponerla en tus manos de pastor supremo, ese Dios tierno del Antiguo Testamento que luego se revela totalmente en el Nuevo bajo la figura del buen pastor Cristo. Quiero caminar por tus senderos. Quiero sentir realmente que contigo nada me falta. Quiero que me conduzcas por tus senderos y que me acompañes todos los días de mi vida. Descansa un momento en esta certeza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me encuentre como me encuentre en este momento, Él pastorea mi vida. Él está atento. Él me mira. Él me sana. El segundo punto de meditación de esta experiencia de Dios es Dios como Rey en Cristo, Dios victorioso. Para Pablo apóstol, la cosa más grande, para toda la fe cristiana por supuesto, el misterio más grande y más radical de la fe consiste en la resurrección de Cristo y en la victoria que esto significó sobre la muerte.
Hermanos, Cristo resucitó como primicia de los muertos, y por un hombre Adán entró la muerte, por un hombre Cristo vendrá la resurrección de los muertos. Y el apóstol hace la narración de este proceso, en el cual Cristo es la primicia de la humanidad. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga a sus pies todos sus enemigos. Y el último, el aniquilado, será la muerte, el último enemigo. Es importante para nuestra fe, es importante para nuestra experiencia de Dios. Todos estos domingos siempre ha habido alguna referencia sobre el misterio de la muerte y de la resurrección, especialmente de los textos del apóstol. Es importante, insisto, en que yo incorpore en mi meditación personal y en mis convicciones de fe el triunfo de Jesús sobre la muerte, el misterio de la resurrección, la vida. Señor, yo, hijo de Adán, pecador, hoy me declaro siervo tuyo, hijo en ti, Jesucristo. Me declaro vencedor de la muerte contigo por mi bautismo. Me declaro libre de todo aquello que impida que tú reines en mí. Te reconozco, Jesús, como el Rey a quien se ha dado el reino y a quien por esta lectura y por todas las sagradas escrituras se le convierte en el juicio definitivo sobre toda historia humana y sobre la historia colectiva de los hombres. Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Hermanos, cada uno en este momento entréguele su vida a Cristo. Una vez más, lo hemos hecho, gracias a Dios, a lo largo de nuestra historia de fe. Pero hoy, una vez más, entrega tu vida y tu muerte en las manos del Señor y descansa en ese pastor y piensa que la certeza última que la evaluación definitiva de tu existencia y que el horizonte de la vida eterna es tuyo. Ponte bajo la bandera de Cristo como te mandaría San Ignacio. Métete en el castillo interior como lo dice Santa Teresa y descansa en esta certeza profunda de la victoria de Cristo sobre la muerte que ha sido aniquilada. Y no permitas que la espina de la muerte tenga poder sobre tu vida, porque la victoria es de Cristo Rey. Él es el Señor de la gloria. Finalmente, tercer paso de esta meditación: Cristo, Dios como juez, Dios pastor, Dios rey victorioso, Dios juez. Jesús, de una manera extraordinaria, habla a sus discípulos de su venida gloriosa, de su venida definitiva. Es algo que va a pasar. Entre estos días hubo un bautizo y se me acercó un niñito de unos 8 años. La hermanita le dijo: mire, ahí está el Santísimo, salúdelo. Y él me mira y dice: él no puede estar ahí porque está arriba. Y yo le digo: sí puede. ¿Sabes por qué? Porque él es Dios y está ahí, pero está arriba y está en todas partes porque es Dios. ¿Cómo se formó este planeta? Le digo: pues lo hizo él, que es el creador. Pero ¿cómo era eso?
Digo, bueno, pues al principio era el caos y vino el Espíritu de Dios. Dice, ¿y cómo se separaron Estados Unidos y Venezuela y España? Imagínense, yo decía, ay Dios mío, santo Dios, 8 años tenía el muchachito. Y después me dijo, mi papá me dijo que cuando viniera Cristo todo esto se iba a acabar. Y digo, sí, porque vendrá la nueva creación. Y digo, pero fíjese qué belleza. No tenía más de 8 años ese niño. Qué belleza y qué necesidad tiene el espíritu humano de las verdades fundamentales, de las cuales hablamos poco y creemos que no, lo práctico, no. Esta meditación implica en este momento que yo diga que yo acepto la venida de Cristo como juez definitivo de la historia, de mi historia personal y de nuestra historia. Es algo que tiene unas dimensiones realmente infinitas. Esas preguntas de ese niño son las preguntas de todo corazón humano, de todo ser humano. El origen y el fin de la existencia humana, de la creación, el misterio de la vida. El misterio de la vida y lo más bello, dice, vendrá acompañado de sus ángeles, entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará a los unos de los otros, viene como juez a discernir las existencias. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, no releo toda la lectura, que sería maravilloso, pero es larga. Pero entonces empieza a decir lo que yo digo, las preguntas del examen que nos las dieron por adelantado. En este examen final tenemos ya las preguntas. Porque estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve enfermo y me vestiste, me visitaste. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno. Y cuando lo dejaste de hacer, también lo dejaste de hacer conmigo. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo fue eso? Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es importante que el espíritu humano sepa que existe una justicia definitiva. Eso es importante, porque si no, la conciencia humana no puede resistir la ola de la maldad que invade el mundo. La ola de las contradicciones internas tan profundas que vivimos los seres humanos en nuestros niveles históricos concretos en este momento. La conciencia no podría retener ese escándalo que se hace, y entonces el espíritu tiene que descansar en la meditación que estamos haciendo. Por eso, Señor, gracias porque hay un día final. Gracias porque tú vendrás con tu gloria. Gracias porque el examen no es tan difícil, no es tan complicado, no es tan inalcanzable. Está en mis manos, en el humilde, en el pequeño, en el que me colocas a mi lado en el transcurso de la vida. Jesús, sí, te acepto como rey. Santa Teresa, la psicología histórica de su tiempo le hacía más fácil que a nosotros, que somos demócratas. La figura de la majestad del reino para Teresa era más inmediata, y por eso le decía al Señor su majestad. Tenía mucha confianza, le decía amigo, le decía hermano, le decía esposo, pero también le decía su majestad. Gracias, Señor, porque tu majestad se ha revelado a mi espíritu. Y gracias porque al final de los tiempos, yo seré juzgado en el amor y en la misericordia. Mi Dios pastor, mi Dios rey, mi Dios juez, confío en ti, confío plenamente, y confío en que esta historia que estamos viviendo va a desembocar en tu misericordia infinita. Voy a dar un salto un poco acrobático
en esta reflexión para añadir unos textos del Papa en su Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, porque realmente aquí la voz del pastor supremo de la Iglesia nos redirecciona, porque no basta, por supuesto no basta decir creo en Dios pastor, creo en Dios rey, creo en Dios juez. Es necesario que eso genere una ética, una vida concreta, unos caminos de amor, de justicia y de paz. Leyendo las Escrituras, dice el Papa, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, que hay que hacer y que es importante, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendientes solo a la tranquilidad de la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo, y por lo tanto, si yo creo en el reino, tengo que trabajar para instaurarlo. Cada uno desde donde estemos, cada uno desde la responsabilidad concreta de su historia y de su estado de vida. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Dice Mateo 6, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos proclamar que está llegando el reino de los cielos. Entonces, hermanos, repito, no basta solo esta meditación, no solo estas certezas interiores para que mi conciencia y mi espíritu tengan una dirección y una paz. Es que esto es una tarea. Yo realmente leyendo, y les invito a leer todos estos números del 180 en adelante del Papa, cuando después habla de toda la consecuencia social de la doctrina del reino, realmente me sonrojé, pero sentí al mismo tiempo un estímulo. Tenemos que ser, cada uno donde estamos, constructores del reino. Por consiguiente, dice más adelante, número 183, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta, me acordé del niño, y cómo se formó este planeta. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Ese es el sentido profundo de nuestra meditación. Dios pastor, Dios rey, Dios juez. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo, une el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en lo práctico. Y después viene la inclusión social de los pobres, que es una cosa de una espiritualidad extraordinaria, pero que en el fondo es lo que Jesús nos dice, es en lo concreto, es en el necesitado, es en el menguado, es en el enfermo, es en el que sufre. Pastores también nosotros. Hermanos, demos gracias al Señor porque pertenecemos al reino de Cristo.
Démosle gracias a Dios porque nos da certezas interiores profundas. Esto es lo que hace a un pueblo grande. Esto es lo que hace que un pueblo emerja de sus propias vicisitudes históricas. La fe, la esperanza y el amor y la certeza de la instauración del reino. Esto es lo que hace que una vida tenga un sentido profundo. Nuestros niños, como ese niño que les conté, tienen muchas preguntas. Los adultos tenemos que esmerarnos en arraigarnos fuertemente en la fe y de generar conductas que provoquen en ellos signos de esperanza, de alegría, de paz y de amor. Somos todos pequeños niños en manos del pastor. Somos todos liberados por Cristo resucitado. Somos todos constructores del reino, de paz, de justicia y de amor. Que hoy nos vayamos todos felices por pertenecer a este reino y capaces de hacer pequeños o grandes signos según la voluntad de Dios de la instauración de ese reino. Que así sea. Amén. Precisamente la fe de la Iglesia es la que, dándole un sentido de dignidad a toda vida,